esta pequeña conversación eh, tiene que ver sobre las competencias del terapeuta ocupacional en tiempo de incertidumbre, pero en realidad tiene que ver con muchas cosas más sobre qué tan importantes somos, qué tan importante es la carrera, y yo, digamos, como en ese universo de terapia ocupacional, yo que soy, ¿no? ¿No? Yo que soy como alumno, yo que soy como país, etcétera. Bien, entonces, vamos a empezar primero con un tema de responsabilidad profesional. Entonces, quiero citar a Wilma West, una terapeuta ocupacional, que mencionaba que mencionaba, digamos, en un paper, en el paper que se llama Responsabilidad Profesional en tiempos de cambio, ¿no? Entonces ella habla de que no podemos encontrarnos en la práctica profesional sin ser conscientes de las diferentes fuerzas moldeando los futuros roles y responsabilidades de la misma. O sea, todos sabemos que terapia ocupacional, como cualquier otra profesión, va a cambiar en el tiempo como ha cambiado en el pasado. Entonces tenemos que ser conscientes de que van a haber fuerzas que van a hacer cambios. Ya la misma pandemia es una fuerza que genera cambios, va a generar cambios en la profesión de terapia ocupacional y en la forma como se da la terapia ocupacional. Entonces debemos confrontarnos, menciona Wilma West, debemos confrontarnos con las preguntas. ¿Qué está pasando en nuestros mundos inmediato y externo? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Y qué está pasando fuera de mí? ¿Y qué debe significar para nosotros eso? ¿No? O sea, tenemos que pensarnos, inclusive Wilma West habla de 3 niveles de pensamiento. Yo como persona profesional, o sea, yo como terapeuta ocupacional, yo como miembro de una asociación o de un grupo de terapeutas ocupacionales, que pueden ser los terapeutas ocupacionales del hospital, los terapeutas ocupacionales de una región, los terapeutas ocupacionales de un país, y yo como parte de un grupo que se llama terapia ocupacional. Entonces tenemos que empezar a sentirnos primero parte y segundo responsables de esta situación, de una carrera que en el tiempo cambia y va a seguir cambiando. Esto lo menciona Wilma West en 1968, hace más de 40 años, ¿no? Hace más de 40 años ella mencionaba que el terapeuta ocupacional tiene que ser responsable de los cambios que van a surgir y tiene que sentirse parte de ese proceso. Muchos de nosotros lo que hacemos cuando queremos algo, por así decirlo, relacionado con la carrera, buscamos información y me parece genial. Pero pocas veces nos preguntamos hacia nosotros mismos. Pensamos que la terapia ocupacional empieza fuera de nosotros, cuando debe empezar dentro de nosotros. ¿O acaso tus respuestas o tu opinión como terapeuta ocupacional no es válido? Entonces es importante que empecemos con esto, sentirnos responsables y de que van a haber siempre cambios. Y los cambios van a involucrar desde lo más interno de nosotros, de lo más interno que somos nosotros. Y para ello, y menciona Wilma West, de que para ello tenemos que empezar a mirar el pasado. Sayanama decía de que quien no recuerda su pasado está condenado a poder repetirlo. Y lo cita justamente diciendo que es importante mirar hacia atrás, hacia el pasado. Y aquí, digamos, cuando en el año de 1917 se forma la terapia ocupacional, ¿no? Se forma por una razón. Se forma para usar la ocupación como un método terapéutico. Y es importante esto porque si uno ve esos informes de los estamentos que dan origen a la terapia ocupacional como profesión, y lo señala Nelson, es importante notar que los fundadores pensaron en la ocupación como un método, no como una meta. Y eso es muy importante. Porque lo que estamos haciendo siempre, o generalmente caemos en el error, es ponernos en la ocupación como una meta. El niño no hace esto, entonces el niño debe hacer esto. Entonces, y eso va en contra de lo que realmente es la ocupación. La ocupación es un método terapéutico.
Y lo que hacemos es de que estamos haciendo la actividad como un método terapéutico. El objetivo creemos que es la ocupación y la actividad el método. Y en este momento de incertidumbre es donde justamente más debemos tener sólidas nuestras bases. Imaginemos que la pandemia es como un huracán que ha sacudido al mundo en todos sus niveles. Entonces, puedes acudir a la terapia ocupacional si la terapia ocupacional no tiene sus bases sólidas. Y probablemente la terapia ocupacional tenga sus bases sólidas, pero quizás las tenga sólidas fuera de mí. Porque en este momento, y como siempre ha sido, la terapia ocupacional es cada uno de nosotros. Porque cuando un usuario, digamos, solicita los servicios de un terapeuta ocupacional, la experiencia que tenga ese usuario que tiene un problema a nivel del túnel carpal, que tiene una dificultad a nivel de hemiplegia, la experiencia que él tenga con el terapeuta ocupacional, sea de primer año, sea de segundo año, sea de mucha experiencia o de poca experiencia, esa experiencia le va a hacer a él una definición de lo que es terapia ocupacional. Entonces, es muy importante de que pensemos, de que repensemos el inicio de terapia ocupacional para poder mirar hacia dónde yo quiero llegar. O sea, si en este momento tu preocupación es tener trabajo, si en este momento tu preocupación es ganar dinero, si en este momento tu preocupación es tener un buen puesto de trabajo, entonces eso es afuera de terapia ocupacional. Y generalmente nos quejamos de que la carrera no va bien, cuando la carrera es excelente. De hecho, que para mí es la mejor que existe. Si yo conociera de otra carrera que es mejor que terapia ocupacional, me iría a esa, me metería a esa. Pero digamos, pero si no estamos en esa sintonía, va a ser difícil de que podamos llegar, a donde terapia ocupacional quiere que lleguemos, que es el éxito del paciente. Ok. Y David Nelson hace esta reflexión en el 97 en una lectura que se llama Terapia ocupacional va a florecer en el siglo XXI. Estamos hablando de algo de hace más de 30 años, donde él escribe, terapia ocupacional va a florecer en el siglo XXI. Ahora estamos en el siglo XXI. O sea, para ahora lo he escrito. Entonces, y otro punto importante es sobre una gran idea, ¿no? Mary Reilly, una de las grandes pensadoras de terapia ocupacional, en el año 61 ella menciona, terapia ocupacional es una de las mejores ideas del siglo XX. Y Nelson añade de que terapia ocupacional sobrevive, ¿no? O sea, continúa, porque las cosas que se resisten a los cambios o que resisten los cambios son fundamentales a la naturaleza humana y adaptables a un mundo cambiante. O sea, terapia ocupacional cumple esos dos requisitos. Es fundamental en la naturaleza humana y porque es adaptable a un mundo cambiante. ¿Por qué? Porque una característica de la terapia ocupacional es la ocupación, y la ocupación es natural al ser humano, y porque la ocupación se adapta a los cambios del mundo. Digamos, si antes hablábamos por teléfono, con ese teléfono de ruedita, ahora hablamos con un teléfono que es inalámbrico y que lo podemos llevar en el bolsillo. O sea, la ocupación de comunicarnos se ha adaptado, pero se ha mantenido. Entonces, terapia ocupacional responde a la naturaleza del ser humano, pero también se adapta a los cambios del ser humano. Y esto es importante
Porque nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que tener claro que nuestra profesión es vital para todo ser humano. No solamente tenemos que pensar que vamos a ayudar o que somos útiles cuando una persona tiene una dificultad. No solamente tenemos que ser reparadores de la ocupación, somos promotores de la ocupación. Y promotores de la ocupación para inclusive optimizarla. O sea, si yo, por ejemplo, como terapeuta ocupacional me voy a una fábrica, no sé, pues una fábrica de gaseosas, yo no me voy a poner a buscar, pues, quién está con un brazo que le duele, pues, ¿no? Me tengo que poner a pensar cómo optimizar la ocupación laboral que están haciendo allí. Entonces, nuestra visión tiene que ampliarse y no solamente considerarse a un elemento patológico. Y Mary Reilly viene de este movimiento. Mary Reilly está en la época terminando la Segunda Guerra Mundial hacia lo que viene después. Es una época de un cambio muy importante en terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque por un lado en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial lo que ocurría era reparar al paciente. El paciente venía sin brazo, teníamos que hacer de que el paciente tenga un brazo y que le ayude a hacer sus cosas. El asunto es que termina la guerra y seguimos haciendo lo mismo. Seguíamos reparando la dificultad. Y entonces Mary Reilly es la del movimiento de que, pero no que aparte de reparar veíamos la ocupación del sueño, la ocupación del disfrute, la ocupación del tiempo libre. Entonces, ¿dónde nos fuimos? ¿Qué empezamos a hacer? Nos pusimos a reparar cosas, cuando lo que tenemos que hacer es bienestar, calidad de vida. No solamente el que está mal, sino a todos. Recordando de que terapia ocupacional nace en psiquiatría, no nace en el aparato locomotor. Eleanor Clerc, la enfermera, la asistente social, que es la fundadora de terapia ocupacional, trabajaba en un hospital psiquiátrico y veía que a través de la ocupación, junto con otros médicos, psiquiatras, las personas empezaban a mejorar su calidad de vida. Luego, en el 2018, en el Encuentro Nacional de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, Amy Lam, la presidenta, dice: nadie conoce qué es la terapia ocupacional. En el 2018, o sea, definitivamente, no sé si ustedes, pero yo recuerdo mucho en la universidad de que mucha gente, muchos alumnos de otras profesiones se burlaban. Ay, ¿qué es terapia ocupacional? ¿No? Siempre lanzan eso, ¿no? Siempre mucha gente que no conoce qué somos. Amy Lam, en una conferencia anual con todos los terapeutas ocupacionales de Norteamérica, que es un movimiento bastante grande, dice: nadie conoce qué es terapia ocupacional. Y no solamente eso, sino que en el encuentro de la Federación Mundial de ese mismo año, el Elwani Ramugondo de Sudáfrica dice en su discurso, ¿no?, que están buscando que todas las personas alrededor del mundo puedan conocer qué es terapia ocupacional. O sea, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de los grandes referentes, a pesar de que terapia ocupacional es importantísima porque se relaciona con la ocupación, y la ocupación es como la sombra del ser humano, o sea, responde a su naturaleza, lo va a acompañar siempre. Pero todas las personas no conocen qué es terapia ocupacional, entonces algo no está cuajando. Terapia ocupacional es una buena carrera, habla de la ocupación, que es muy importante, pero todos no conocen qué es terapia ocupacional. Hemos tenido muy buenos referentes de terapia ocupacional en la historia. Algo no está cuadrando entonces. Y Ellen Cohen, digamos, una referente actual todavía de terapia ocupacional, quizás nos pueda dar algunas luces, ¿no? Primero es de que la conciencia, si bien se han hecho muchos esfuerzos en la historia para elevar la conciencia sobre qué es terapia ocupacional y sobre lo que hace, la responsabilidad de aumentar la conciencia nos pertenece a nosotros.
Generalmente cuando alguien está haciendo algo de terapia ocupacional o algo que se le parece, nosotros lo señalamos. Y decimos, oye, ellos no deberían hacer eso porque eso lo hacemos nosotros. ¡Genial! Pero cuando se requiere promover la terapia ocupacional como terapia ocupacional, nos quedamos callados. Y es ahí donde tenemos que ser más fuertes. Si la gente no nos conoce, es porque nosotros no nos preocupamos en que nos conozcan. ¿Cuándo digamos, una familia se entera que existe terapia ocupacional? Cuando lo ve en el hospital, cuando lo ve en el centro, cuando tiene hemiplegia un paciente, cuando tiene artritis. Y muchos pacientes que dicen, mira, no sabía que existía. Entonces, nuevamente, o sea, ¿por qué esperamos que la situación patológica marque lo que es terapia ocupacional? Por eso, cuando ocurre un evento o una situación, vamos a decirlo, nacional, y vemos que una autoridad cita a un terapeuta ocupacional, ¿no? Cuando vemos a una autoridad, a un congresista que dice, oye, la terapia ocupacional es importante, uno se pregunta, ¿pero por qué dice eso? Y es porque probablemente ese congresista o ese presidente o esa autoridad tiene un familiar con un problema, porque parece que no existiese otra forma de conocer la terapia ocupacional. Entonces, es nuestra responsabilidad dar a conocer qué hacemos. Eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Y lo que sí van a hacer por nosotros es nuestro trabajo. Lo que sí vamos a encontrar es otra persona intentando hacer lo que nos corresponde. Entonces existen dos situaciones que hay que tener claro. Primero, que tenemos que promover la carrera. Y segundo, de que la necesidad de la terapia ocupacional es constante. Pero como nosotros no abordamos esa necesidad, alguien más lo va a hacer. Como nadie se preocupa de hablar, por ejemplo, de la importancia del tiempo libre o del juego, lo va a decir un psicólogo, lo va a decir un asistente social, lo va a decir otro profesional, porque la necesidad está ahí. Pero como terapia ocupacional no se apodera de esa necesidad, otro lo va a hacer. Entonces necesitamos tener claro que los esfuerzos constantes son de todos. Porque si en Estados Unidos, si la Asociación Americana con miles y miles de miembros de terapia ocupacional dice que nadie sabe qué es terapia ocupacional, entonces en nosotros, que somos países con una cantidad reducida, insuficiente de terapeutas ocupacionales, también se va a notar. Se va a notar mucho más evidente inclusive. Entonces, Ellen Cohen marca, Ellen Cohen de la Universidad de Boston, una gran terapeuta ocupacional. Ellen Cohen, para los que las puedan ubicar, es la última editora del Spackman, ¿no? Es una gran terapeuta ocupacional. Entonces ella plantea una tesis, porque menciona de que tenemos que partir de algo. Terapia ocupacional, cuando se inicia con una filosofía, ¿no? Adolf Meyer publica la filosofía de terapia ocupacional. O sea, terapia ocupacional parte de un pensamiento. Por eso terapia ocupacional no puede ser un método, no puede ser un curso de especialización. Porque no hay una forma de hacer terapia ocupacional. Pero sí hay un pensamiento para hacerlo de múltiples formas. Por eso terapia ocupacional es una parte, al partir de una filosofía, parte de que yo puedo encontrar un terapeuta ocupacional en otro país y hace actividades muy distintas a la mía, pero bajo el mismo pensamiento. Entre ustedes, quizás a alguno se le pueda ocurrir algo maravilloso, a otra persona se le ocurre algo distinto, pero igual de maravilloso, pero bajo el mismo pensamiento. Entonces la filosofía de terapia ocupacional es fundamental. Y eso a veces es curioso porque generalmente nos preguntamos, oye, y tengo un paciente que tiene un problema, no sé, no tiene problema de integración sensorial, ¿qué hago, no? ¡Epa! Terapia ocupacional no puede aplicar recetas. Terapia ocupacional parte de un pensamiento.
Y ese pensamiento obviamente genera cosas por conocer, pero también a su vez genera razonamientos. Entonces, Ellen Cohen nos propone una tesis. La tesis es de que los profesionales de terapia ocupacional son increíblemente competentes. O sea, la tesis es de que todos los terapeutas ocupacionales les gusta su profesión y por lo tanto son muy buenos haciéndola. Y de hecho que eso es, vamos a decirlo, casi cierto, ¿no? O sea, me he encontrado con terapeutas ocupacionales que son apasionados, así no tengan buen sueldo. Así muy poca gente sabe lo que hacen. Así tengan un ambiente pequeñito. Pero a ellos les gusta mucho y son buenos en lo que hacen, así tengan muchos pacientes al día, ¿no? Entonces la tesis parte de una primera idea. Los profesionales de terapia ocupacional son increíblemente competentes. Pero a su vez, Ellen Cohen parte de una antítesis, siguiendo la narrativa filosófica, digamos, la filosofía de la narrativa de Hegel, hablando en manera filosófica, tesis y antítesis. En la antítesis habla de que los terapeutas ocupacionales o los profesionales de terapia ocupacional no son confiables. Puede ser, ¿no? O sea, pueden ser muy buenos, pero no son confiables. Y de hecho, que se sustenta esta baja confiabilidad porque somos una de las profesiones que menos estudios hace, que menos investigación formal hace, que menos publicaciones tiene. Entonces, inclusive las publicaciones que tenemos, muchas han tenido que pasar por diferentes revisiones, ¿no? Entonces, tenemos esta tesis y antítesis. Podemos ser muy buenos, pero no somos muy confiables. O sea, si tú tienes si tienes sentado a un psicólogo, ¿no? Tienes sentado a un psicólogo, a un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, hablando sobre un tema al presidente de una nación, el presidente de la nación, ¿a quién le va a hacer caso? Pues, ¿no? Dirá, este terapeuta ocupacional, ¿quién es? No sé quién lo invitó, ¿no? Entonces, ok, es la antítesis que Ellen Cohen nos propone, ¿eh? Y cuando propone esta situación, la síntesis es de que el pleno potencial de terapia ocupacional no se ha alcanzado. Porque si somos buenos, pero no somos confiables, no nos lo estamos dando plenamente. Entonces ella menciona de que tenemos que elaborarnos una serie de preguntas que nos permitan construir una profesión que alcance su pleno potencial. O sea, esto es importante porque generalmente, por ejemplo, con el título de la ponencia o de la conversación, muchos dicen, ya, a ver, quiero anotar mi lista. Quiero anotar mi lista de qué necesito para ser un buen terapeuta ocupacional. ¿No? Ya les he dicho que en terapia ocupacional no hay recetas, ¿no? En terapia ocupacional no hay recetas. Lo que hay es la oportunidad de pensar, repensar, y cada uno empezar a hacer su camino, ¿no? Y Ellen Cohen nos acomoda en esta situación, ¿no? Bien. Entonces, volvemos volvemos a nosotros como terapeutas ocupacionales, ¿no? Volvemos a quién soy yo, ¿no? A dónde me encuentro, y viene el momento de la incertidumbre, viene el momento de la incertidumbre para terapia ocupacional. La incertidumbre no empieza con la pandemia, la incertidumbre en terapia ocupacional empieza desde que está en la universidad, desde que dice, ya, pues voy a ser terapeuta ocupacional, que nadie sepa qué es, ¿no? Voy a ser terapeuta ocupacional así de haya poco trabajo, pues, ¿no? Voy a ser terapeuta ocupacional así mis maestros no sean lo mejor del mundo, así no tengan libros en español, ¿no? Voy a ser terapeuta ocupacional así, pues tenga 10 alumnos en toda la promoción. O sea, la incertidumbre en terapia ocupacional no empieza con la pandemia. Inclusive tenemos vacíos mucho más grandes en incertidumbre. O sea, estoy diciendo de incertidumbres reales y mirando el futuro, pero mira en el pasado, mucha gente que estudia terapia ocupacional ni siquiera sabe cómo se formó a nivel mundial ni en su propio país.
Entonces, elencó en parte de que una de las principales incertidumbres es el hecho de no conocer el significado de ocupación, ¿no? ¿Cuál es el significado de ocupación que tenemos? Y aquí estos dos elementos que estaba mencionando. Nos hemos focalizado en lo que la persona tiene que hacer bien, ¿no? Cuando vemos que alguien no se lleva el alimento a la boca, ok, tiene que llevarse bien el alimento a la boca. Cuando vemos a un niño que le molestan las etiquetas, le tienen que gustar las etiquetas. Entonces nos hemos focalizado en que tiene que hacer bien, en que reparamos la ocupación. Cuando en realidad la ocupación tiene que ver con el significado de la ocupación, lo que significa esa ocupación para la persona. Eso es muy interesante. Y aquí viene el modelo canadiense donde tomamos los intereses de la persona como un insumo para los planes. Porque, por ejemplo, nos encontramos con una persona que tiene hemiplegia, ¿no? Tiene hemiplegia y uno dice, a ver, no puede bañarse solo. Ya, a ver, veamos, hacemos la evaluación y vemos que lo más alterado es que no puede bañarse solo. Entonces, trabajamos para que pueda bañarse solo. Pero en realidad, para él, ¿qué significaba bañarse? O sea, para él, el significado no es bañarse solo. Quizás para él lo más importante es sentirse parte de una familia. Quizás la ocupación más importante de él es sentirse productivo. Entonces, más allá de la ocupación que queremos reparar, es que esa persona pueda darle el significado que le daba la ocupación. Cuando vemos que una persona empieza a disfrutar con lo que disfrutaba antes, o crea un nuevo disfrute, esa es nuestra labor. Cuando yo veo un niño que no le gusta comer porque probablemente tiene un problema en el procesamiento sensorial que se lo impide, me focalizo a veces en que el niño tiene que aceptar los alimentos. Pero cuando en realidad lo que yo quiero es que el niño disfrute comer. Cuando yo le devuelvo a la persona y puede tener una dificultad o no la puede tener, porque hay mucha gente que está trabajando años y años en la fábrica, haciendo cosas y ni siquiera piensa. Esa ocupación laboral, ese desempeño ocupacional no tiene significado. Ahí entra terapia ocupacional. Nosotros venimos a darle significado a esto. Es muy importante que no nos desviemos, que no nos quedemos con la persona haciendo, sino con esa persona disfrutando lo que hace. Y no se necesita una patología para eso, ¿eh? Muchos de nosotros en este momento conocemos a personas que están estresadas y si su estrés es más alto que su propia labor. Mucha gente que trabaja en lo que ama, pero que está más estresada. Entonces hay más estrés que placer. Esa ocupación ya no tiene sentido. Necesitamos devolverle, ¿no? Necesitamos devolverle esa situación. Entonces, por ello, tenemos que ponernos a pensar, ¿cuál es el significado de la ocupación que le estamos dando a lo que yo hago? Y eso se suma a que nuestra capacidad, o mejor dicho, nuestra necesidad de conocimiento está por encima de nuestra capacidad de razonamiento. Hay un curso de tal, ya, vamos. Todos metemos. Acá está la separata. Vamos a hacer la separata. Todo el libro, sí, todos queremos. Tenemos un montón de libros en nuestra casa. Copias probablemente, y copias de la copia. ¿Cuántos de esos libros hemos leído? ¿Cuántas veces en un curso tenemos a un disertante y el disertante nos dice, bueno, yo estoy trabajando con autismo? Entonces tú le dices, oye, yo tengo un niño con autismo de 4 años, ¿qué hago? Queremos saber en una carrera donde lo importante es razonar.
Porque el razonamiento está cercano a la forma de pensamiento. Recordemos que nace de la filosofía. Y tenemos por eso que leer a Adolf Meyer, la filosofía de terapia ocupacional. Es bien denso, ¿ah? De verdad que yo le leo como 4 veces y todavía hay cosas que no entiendo. Pero me deja la puerta abierta de que justamente terapia ocupacional es un pensamiento constante. Entonces, ok, ¿qué es más importante para ti? ¿Conocer o razonar? Los dos son importantes, pero ¿a cuál estás dando prioridad? Y quizás en el año pasado probablemente tú en el año te dices, bueno, me fui a 4 cursos, a 5 cursos. Sí, sabes más, qué bueno. ¿Pero razonas más? El conocimiento siempre va a venir y siempre va a sumar. Pero el razonamiento, las oportunidades de razonar, te las tienes que crear tú. Son muy pocas. Y eso es más importante porque el libro me ayuda a saber. Pero ese libro no me va a ayudar no me va a dar la receta para ayudar a mi paciente que estoy viendo ahorita. Porque ese libro no fue escrito para mi paciente. Ese libro fue escrito para mí. Para que a partir de ello razone. Otro punto importante es el feedback, ¿no? El feedback tiene que ver con esta capacidad de mirarnos. De que yo pueda mirarme siendo terapeuta ocupacional, siendo alumno de terapia ocupacional. El feedback es no sentir hay 2 cosas que nos podemos sentir, pueden ser muchas, pero solamente 2. Una, de que me puedo sentir una nada. No, yo no soy nada, hay un montón de gente que sabe un montón. Y no sentimos nada de terapia ocupacional. Y lo otro es que sí nos sentimos un modelo. No, pues yo soy lo máximo. Si soy de la universidad tal, ¿no? Y como soy de la universidad tal, pues ya soy lo máximo. O porque soy de la capital, o porque soy de la provincia, no lo sé. El feedback es la posibilidad de poder hacer esa pausa en la cual podamos escuchar el ruido que hacen nuestros actos. Es la pausa que nos permite escuchar el ruido que hacen nuestros actos. Es como filmar. Es como si alguien nos filma haciendo nuestras labores, estudiando, no sé, y después mirar ese video. Y decir, wow, qué horrible, ¿cómo puedo gritar? ¿Cómo puedo levantar la voz? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude burlarme del profesor? ¿Cómo pude faltar a clases? ¿Cómo pude plagiar en el examen? O sea, si en el día, como profesional, como alumno, como docente, si en el día no miras que has tenido errores como aciertos, no avanzas. O sea, yo tengo que ser consciente de lo que sé y de lo que no sé, en lo que soy hábil y lo que no soy hábil. Y eso se da en un proceso continuo. Y no está mal, no hay que tener miedo a no saber. No hay que tener miedo a equivocarnos, lo que hay que tener miedo es a sentir que no queremos ver más allá. Y estas reflexiones tienen que ser internas, por un lado, yo conmigo mismo, y comunitarias. Porque a veces al terapeuta ocupacional le cuesta escuchar a otro terapeuta ocupacional. Porque a veces el feedback que da un terapeuta ocupacional a otro terapeuta ocupacional es tan dañino. No se supone que nosotros ofrecemos calidad de vida, pero parece que la calidad de vida que ofrecemos al paciente es distinta a la calidad de vida que ofrecemos al colega, al alumno, al profesor, a nosotros mismos. ¿Cuántos docentes o terapeutas ocupacionales que trabajan todo el día y no tienen vida, pero ofrecen calidad de vida? Es como vender desodorantes que no usas.
Entonces tenemos que hacer esas pausas, estas reflexiones internas y estas reflexiones comunitarias. Es muy importante, para un terapeuta ocupacional debería ser lo más importante otro terapeuta ocupacional. Es más fácil, para mí es mucho más sencillo cuando me encuentro con otro terapeuta ocupacional, porque obviamente es mi feedback. Claro, si yo estoy solo, voy a hacer lo máximo. Los grupos son importantes, las asociaciones son importantes, pero esas asociaciones tienen que reflexionar. A veces lo que hacen las asociaciones es cursos, es formación, es mirar adelante, es avanzar, y pero no se miran hacia adentro. O a veces se miran hacia adentro y no avanzan porque lo único que hacen es criticar y criticar. Es como yo tener un paciente, ¿no?, que tiene esclerosis múltiple y todos los días recordarle lo que no puede hacer. Imagínate cómo ese paciente todos los días le recuerdo lo que no puede hacer. Entonces ese paciente no va a querer venir. Y probablemente las asociaciones profesionales por eso no tengan gente. Porque sienten que son estériles. Y se supone que esos terapeutas ocupacionales en esas asociaciones tratan con pacientes. Por eso es importante esos espacios de reflexión. Yo, como lo decía, en Perú, a la Asociación Peruana, o sea, a mí de nada me sirve que a mí me vaya bien. Lo que me sirve realmente es que a la profesión le vaya bien. Porque cuando yo termine mi trabajo, cuando yo me jubile, cuando yo me muera, quien permanece es la carrera. Entonces, si yo hago algo y no lo hago con la carrera, no permanece. Solo fue algo de una persona. Entonces tenemos que tener iniciativas. Y mi fin acá justamente es eso. Yo siempre digo, y los que me conocen lo saben, que para mí no hay nada más valioso en terapia ocupacional que los alumnos. Los alumnos de terapia ocupacional son lo más valioso que hay porque son el futuro de la terapia ocupacional. Son los que van a hacer las cosas mejores que nosotros. O sea, yo quiero y me preocupo porque mis alumnos sean mejores que yo. Y se los digo abiertamente. Y de hecho que no conozco a los que están acá, pero quiero que sean mejores que yo. Y ayudo a que eso ocurra. Pero a veces lo que ocurre es lo contrario. Es como si fuera una pirámide donde arriba hay un grupo de personas y los que quieren subir, no, tú no puedes subir porque estamos llenos. La carrera no nos pertenece. La carrera no nos pertenece. Y la carrera es mucho mejor que todos nosotros juntos. Yo no puedo decir que soy mejor que la carrera. Yo intento hacer la carrera. Pero a veces ocurre que tenemos una baja autoestima como personas. O sea, la carrera es una carrera valiosa. Es como un billete de $100 que puede tener barro, puede estar manchado, pero sigue siendo el billete con el mismo valor. Entonces, nosotros tenemos que dar ese valor que realmente merece, pero yo no puedo dar el valor a la carrera fuera de mí. O yo no me puedo, o por lo contrario, yo no puedo apoderarme de la carrera y hacer lo que me dé la gana a mí. Si muchos de ustedes no conocen quién fundó la carrera de terapia ocupacional, es bueno y es malo. Es malo porque deberían saberlo, pero es bueno porque las personas que lo fundaron fueron tan humildes que no querían que su nombre prevalezca. Cuando lo más importante es mi nombre que la carrera, ya estoy en el camino equivocado. Y el punto no es señalar lo que está mal. El punto es que si yo sé eso, yo tengo que irme a otra dirección. O sea, tenemos a veces estereotipos también. Y pensamos que el terapeuta ocupacional de tal país es mejor que yo, porque es de un país moderno. ¿En qué libro está eso?
O sea, pensamos de que los científicos solamente pueden ser americanos o chinos. Y yo conozco que hay un muy buen neurocientífico que es boliviano, que es espectacular. Uno de los mejores del mundo, ¿eh? Por ejemplo, tú decides hasta dónde tienes que llegar. No dejes de que otro decida eso. O sea, la carrera de terapia ocupacional es espectacular. La situación de los terapeutas ocupacionales en tal país puede ser desastrosa. Pero yo quiero ser. O sea, yo quiero pasarme eso, ¿eh? Y quiero llegar a terapia ocupacional. A lo máximo. Quiero sentirla. Yo, como les digo a mis alumnos, cuando vienen a hacer las prácticas a mi trabajo, yo les digo, miren, acá hacemos terapia ocupacional. No les voy a decir si es buena o mala, pero es la carrera. Y viene el lado de las competencias. Porque uno puede decir, sí, yo tengo ganas, quiero hacer lo mejor posible. Ok, está bien el querer, pero tiene que haber el poder. Uno puede tener una muy buena actitud, pero falta la aptitud. Entonces, la capacidad, las competencias como una capacidad para el desarrollo de algo. Entonces uno puede decir, bueno, en la universidad me han enseñado unos cursos, entonces por lo tanto voy a ser bueno en esos cursos. Para ser terapeuta ocupacional no necesitas solamente saber o no necesitas solo capacidades intelectuales. Todo el mundo lo sabe, pero pocos se preocupan. Si yo voy a trabajar con si yo voy a trabajar con niños, si yo voy a trabajar con niños con multidiscapacidad, niños ciegos, sordos, niños con amputaciones, no necesito un grado de sensibilidad alto, no necesito un grado de integridad. Más allá, si yo voy a trabajar con seres humanos vulnerables, no necesito un grado de integridad mayor que el resto. Y si la respuesta es sí, ¿por qué somos tan conflictivos? A veces. Si la respuesta es sí, ¿por qué a veces somos los que se encuentran ahí pues teniendo mala noche, pues, ¿no? Por decirlo de una manera. Ser íntegro, o mejor dicho, tener la capacidad y la competencia para trabajar con niños con autismo, para trabajar con personas vulnerables, no solamente se ve cuando estoy frente al paciente, se ve siempre. Se construye cuando no estoy con el paciente. Es como un soldado. Un buen soldado no se va a notar en la guerra. Un buen soldado se prepara cuando no está preparándose para la guerra. Uno no puede decir, bueno, cuando esté con el paciente ahí seré pues más tranquilo. O sea, tenemos que construir nuestra propia competencia. Y eso tú lo eliges. La nota no te la va a poner nadie. Pero se nota. Tú puedes saber un montón, ¿eh? Y hay gente que siente que porque sabe, ya se integra. Ocurre, ¿eh? Ocurre de que hay gente que son inclusive jefes de servicio. Saben un montón. Pero tratan mal a medio mundo. Se pelean con los colegas. Yo me pregunto, ok, sabes. Pero no es, no es ese tipo de competencia la que necesita terapia ocupacional. Terapia ocupacional es una carrera asistencial, de ayuda, de servicio. No puede haber una persona vanidosa, pedante. Y todos en algún momento, y me incluyo, hemos pasado por esa etapa. Donde nos sentimos, wow, sí, conmigo no es. Pero por eso tenemos que reflexionar, pues. O sea, yo probablemente he cometido todos los errores que debería cometer un terapeuta ocupacional. Por eso me preocupo porque mis alumnos no los vuelvan a cometer. Y que sean mejores que yo más fácil.
Y el otro punto es de que, como tenemos ciertas situaciones de incertidumbre, como mencionaba, el hecho de no saber dónde trabajar, el hecho de no saber cuándo me paguen, qué sé yo, o el mismo hecho ahora de la incertidumbre por el COVID. Ok, eso es incertidumbre, pero ¿cómo me preparo para la certeza? ¿Cómo me preparo para la certeza? Y cuando me refiero a la certeza es lo que yo puedo controlar. Ok, tú si eres alumno, Si eres alumno tienes hábitos de estudio. Si eres alumno tienes tus escritos ordenados. Si eres alumno tienes hábitos. Si eres alumno eres disciplinado. Si eres alumno o docente o terapeuta, ¿no? Tienes instrumentos de evaluación. Tienes un buen manejo de tu espacio. Hay una limpieza en tu espacio físico. O sea, todo lo que tú puedes controlar. Todo lo que tú puedes controlar. Hasta tus pensamientos, ¿Eres competente ahí? Porque si no empezamos por lo que nosotros podemos controlar, que es la certeza, que es la única certeza que tenemos, ¿cómo puedes manejarte ante la incertidumbre? Y la incertidumbre va a ir creciendo, Los cambios van a ser más fuertes. Y nosotros queremos ¿qué? Conocer. A ver, acá hay un manual que dice cómo trabajar en la pandemia. Yo quiero ese. Y aplicamos ese conocimiento. Pero lo hacemos fuera de nosotros, como si a nosotros no nos afecta la pandemia. Soy inmune a todos los cambios. Como si no tuviéramos emociones. Entonces, la certeza en este momento es lo que haces tú diariamente. ¿Lo haces bien? ¿Eres competente? Genial. Estás listo para la incertidumbre. Cuando un soldado sabe cómo cargar el arma, cuántos segundos se demora, cómo correr, las situaciones tácticas, cuando viene la guerra lo va a hacer mejor. Aquel soldado que no le toma importancia porque como no hay guerra, la guerra no te va a avisar. Los cambios en las situaciones no te van a avisar. Lo que tú estudias en la universidad no es lo mismo que vas a encontrar en la vida real, cuando tengas prácticas o cuando estés a cargo de un servicio. Y lo otro es, ¿qué herramientas tenemos? Una gran herramienta es el entorno, ¿no? ¿Cómo transformamos el entorno? ¿Cómo es mi espacio de estudio? ¿Cómo es mi espacio de trabajo? Somos muy creativos los terapeutas ocupacionales. Cómo esa creatividad que a veces yo hago con mis pacientes se manifiesta en mi vida, en mi espacio físico, en mis entornos de aprendizaje, ¿no? Tengo ordenadas mis informaciones en la laptop, tengo ordenadas mis copias. ¿Cómo transformo ese entorno? Y lo otro es la organización. Tenemos tiempo y espacio. ¿Cómo lo manejo? Me estoy acostando a la misma hora todos los días. Organizo mi espacio físico para trabajar o para jugar. ¿Cómo me organizo? Y diferenciar el tiempo libre del tiempo de recreación. El tiempo libre a veces creemos que es no hacer nada. Ok. Y el tiempo de recreación dicen, también es no hacer nada. No, son dos cosas distintas. En el tiempo libre puedo decidir hacer muchas cosas. Y en el tiempo de recreación otras, obviamente más relacionadas con, vamos a decir, con el juego, ¿no? Con el deporte si quieres. Pero recordemos que en el día tenemos que tener actividades de disfrute, ocupaciones que disfrutemos, como cocinar, como pintar, como bailar. Sí, yo la otra vez el otro día estaba conversando con una amiga, me decía, me encanta bailar. Yo le digo, pero ¿y por qué no bailas? Es que no puedo salir por este tiempo de la cuarentena. Y dice, pero si es lo que disfruta, ¿por qué no lo hace en su casa? Prende la música, se da un tiempo. O sea, a veces enlazamos algo que disfrutamos a solamente un momento y solamente un lugar.
Y lo que hacemos, o sea, lo que hacemos en el día son muchas cosas que nos estresan, nos estresan. Las cosas que nos dan placer no las hacemos y las postergamos porque sentimos que no son importantes. Lo que me hace sentir placer, la ocupación que me hace disfrutar, siento que no es importante. No, ¿cómo voy a estar cocinando cuando hay cocinando galletas, cuando hay otras cosas por hacer? Pues justamente el mejor desempeño de la ocupación como parte del bienestar humano es que puedas tener un equilibrio. Pero ningún terapeuta ocupacional se lo ha explicado. Probablemente un psicólogo se lo explique, es un tema emocional. Y finalmente, la autogestión, ¿no? Cuando hablamos de la autogestión, que es la capacidad para adaptarnos a situaciones nuevas con nuestras mismas habilidades. Dichoso tú si estás en la universidad. Dichoso. Porque cuando salgas ya no vas a poder volver. Y lo que no aprendiste o no quisiste aprender o no ensayaste ya no se puede. En la práctica tienes la posibilidad de tener un docente al lado. Pero en el hospital ya no, ya si estás como trabajador ya no. O sea, te tienes que encargar tú. La gestión es esa capacidad de adaptarnos que tenemos. No tengo material, no tengo una colchoneta, a ver qué hago. Pues pongo un cojín, lo estiro con telas, no lo sé. Tenemos una capacidad muy alta de adaptarnos. Pero ¿por qué esa capacidad de adaptarnos no se traslada también a nuestra casa? Porque esa capacidad de adaptarnos no se da en una reinvención. Yo conozco colegas que hacen las mismas actividades, que viven de la misma forma, hasta hablan igual. Sus diapositivas pueden ser las mismas, año tras año. O sea, yo me pregunto, ¿pero la terapia ocupacional no tiene que ver con la adaptación? Pero bueno, no sé, pues, ¿no? Autogestión. Chicos, colegas, es importante reinventarnos. Es importante readaptarnos. Ya que hay algo interesante. Eleanor Clark Siegel, fundadora de terapia ocupacional, tiene una frase. Cuando se paró frente a su primera promoción de terapeutas ocupacionales en el Instituto de Terapia Ocupacional, y les dijo, de pie y dando la cara. Era la primera promoción de Teo, decían, ¿qué vamos a hacer? Nadie sabe lo que hacemos. Somos un grupito de poca gente. Eleanor Clark les dijo, de pie y dando la cara, sin retroceder. Porque si somos terapeutas ocupacionales, lo peor que puedes hacer es actuar como si no lo fueras. Lo peor que puedes hacer es eso. Y por eso los procesos implican una construcción y reconstrucción constantes. Vas a tener que tomar riesgos, vas a tener que tomar decisiones, pero, y de hecho que vas a ganar, pero también puedes perder. Y es aprendizaje. Es aprendizaje. Gene Ailes decía que el reto del cerebro es aprender. Y por lo tanto hay que retar al cerebro de los niños para que puedan alcanzar nuevas zonas de aprendizaje. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu reto hoy? Tu reto no puede ser el examen de la universidad. Y si ya no eres alumno y eres profesional, ¿cuál es tu reto hoy? Hoy, no sé, pues acostarme más temprano, ordenar mis libros, leer algo. Si yo reto mi cerebro, entonces yo puedo tener la autoridad de retar el cerebro de los otros, porque sé lo que se siente. No hay un manual para ser un buen terapeuta ocupacional. Solo hay la decisión y el camino para hacerlo. Y cada uno de nosotros tiene un camino distinto. Y eso lleva a la transformación.
¿Serás el cambio que necesita nuestra profesión? Y esa es una pregunta personal, ¿eh? Y con eso quiero terminar. ¿Tú vas a hacer el cambio que necesita nuestra profesión? Y uno puede decir, yo, pero si yo soy de un país pequeño. Todos podemos ser, eso dije al inicio, todos somos igual de importantes en terapia ocupacional. Basta que quiera hacerlo, ¿eh? El que no quiera hacer, sí, no, nos preocupa. Entonces, si tú quieres hacer el cambio que necesita nuestra profesión, ¿cuándo se va a empezar a notar ese cambio? ¿Cuándo? ¿Cuando termines la carrera? ¿Cuando seas jefe del servicio? Sería bueno que se note antes. Pero en el transcurso de nuestra vida tratamos con personas. Y hay muchas personas en este momento que necesitan ser tratadas por el mejor terapeuta ocupacional del mundo. Y tú puedes ser el mejor terapeuta ocupacional del mundo. Tú puedes serlo. Solo necesitas decidirlo. Solamente eso. Pero todos los usuarios, todos nuestros pacientes necesitan el mejor terapeuta del mundo. No le niegues esa posibilidad. Termino con una invitación, ¿no? Primero, Red Sensorial, se pueden seguirme. Y lo otro es que el 18 de julio tenemos a Alex Lopícolo, un amigo terapeuta ocupacional, que nos va a dar un webinar práctico sobre cómo trabajar el aspecto sensoriomotriz desde su gimnasio en su casa. Pero yo les digo, chicos, chicas, colegas, sean mejores que los terapeutas ocupacionales que conocen. Porque la carrera está por encima de todos. Yo quisiera tocar la carrera, ¿no? Está por encima de todos. Y eso es una decisión personal, pero posible. ¿Ok? Yo le agradezco la invitación. Y listo. Muchas gracias. No, pues licenciado, agradecerle a usted por sus sabias palabras, por sus consejos. Realmente nos hizo reflexionar. Al menos a mí, en mi persona, reflexionó en varios puntos que usted tocó. Y yo creo que sí es muy importante seguir capacitándose, no conformarse con lo que a veces en la universidad pues nos enseñan, preguntar, ser preguntones, para hacer un mejor TEO y para que nuestra carrera también crezca. Bueno, licenciada, le comento pues que tenemos una pregunta de Matilde en el chat. Nos dice: muchas gracias por esta oportunidad, muy buena charla y oportunidad de reflexión. Una pregunta: ¿a qué se refiere que los terapeutas ocupacionales no somos confiables? ¿Puede ser por la falta de evidencia científica en lo que hacemos? Sí, justamente Ellen Cohen, terapeuta ocupacional de la Universidad de Boston, menciona de que una de las razones por las cuales no somos completamente confiables, es de que tenemos una poca evidencia en nuestro trabajo, tenemos una poca sistematización de nuestro trabajo, y porque muchas personas no conocen realmente lo que hacemos. Muchas personas tienen una imagen sesgada de lo que hacemos. Entonces, él es el que juega con los niños, él es el que me ayuda a caminar, él es el que me prepara mis adaptaciones. Entonces, por lo tanto, cuando esa persona que le ayudó a hacer su bastón al abuelo, de pronto también podría ayudar al niño de 2 años, dice, pero no, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Entonces, nos falta confiabilidad porque todavía el usuario no conoce, el usuario y la comunidad científica no conocen plenamente qué es terapia ocupacional. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues le comunico, y no sé si usted también lo puede ver en el chat, que le mandan muchas felicitaciones por la excelente ponencia que nos dio. Aquí Cronotapia le manda también felicitaciones. Raquel nos dice: gracias, Pedro, por tu pasión. Laura nos dice: saludos desde Guatemala. Qué linda ponencia. Raquel nos dice: muchas gracias. Qué buena su reflexión. Como decimos en Argentina, se me puso la piel de gallina. Escuchar un ateo apasionado, gracias por tanto. Matilde nos dice que está de acuerdo con usted. Rebeca nos dice: muchas gracias, licenciado.
Ana Fajardo nos dice felicidades y saludos desde Guatemala. Lisbeth nos dice gracias, Lic Pedro, por esta extraordinaria charla. Gracias por transmitir su pasión. Un abrazo enorme. Nair nos dice muchas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Excelente ponencia. Por último, Mariluz nos dice Dios lo bendiga. Habla con pasión. Somos la luz de los centros de rehabilitación. Y un comentario más. Elizabeth nos dice, me encantaron sus imágenes de la ponencia. Bueno, no sé si alguien más desea preguntar, puede activar sus micrófonos para despejar sus dudas o si quiere hacer tal vez algún comentario con el licenciado antes que se nos vaya, porque pues él también tiene una agenda súper apretada. Muchas gracias al licenciado porque realmente nos hizo razonar. Entender que no hay recetas es muy importante porque a veces aplicamos lo mismo a los pacientes, pero no es así porque cada ser humano es diferente. Muchas gracias, Michelle. Bueno, licenciado, creo que es el último comentario o pregunta. De verdad agradecerle nuevamente por estar con nosotros, por haber accedido. Como le contaba, pues al principio éramos todos estudiantes, pero ahora, gracias a Dios, pues se fueron sumando más, ya sea estudiantes de diferentes países, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, y también se fueron sumando algunos ya licenciados, especializados en alguna área, y pues le agradecemos de verdad nuevamente, esperamos tenerlo muy pronto con otro tema, porque sabemos que usted es un capísimo. Y bueno, abrazos desde aquí, desde Bolivia hasta allá, hasta Perú, licenciado. No, gracias por la invitación.